Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Esta noche el Senado de la República aprobó en último debate el proyecto de ley de seguridad ciudadana, con el cual se elevan las penas para delitos como hurto o atraco. Este delito tendría ahora una pena efectiva de cárcel de mínimo 4 años. La iniciativa, que fue aprobada sin votos de la oposición, también permite la legítima defensa de los ciudadanos cuando haya ingreso a su residencia o ataques como el intento de robo a su vehículo. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El narcotraficante alias Otoniel aseguró ante la Jurisdicción Especial para la Paz que no fue capturado, sino que se entregó a las autoridades. El director de la policía rechazó la versión y aseguró que el detenido busca dilatar la justicia y engañar a los jueces con sus afirmaciones. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El gobierno eliminó todas las restricciones de aforos en colegios y universidades, es decir, que a partir de enero se espera el regreso total a la presencialidad. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, y el de Salud, Fernando Ruiz, anunciaron que esta decisión se tomó teniendo en cuenta el avance en la vacunación de profesores y de menores de edad y jóvenes estudiantes. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Presidente Biden lanza estrategia para enfrentar la variante Omicron en Estados Unidos. Anuncia testeos masivos y refuerzo del personal médico, más ambulancias y hasta militares para vacunar y atender emergencias. OMS advierte que los sistemas sanitarios de Europa están al borde del abismo y que se avecina otra tormenta por el COVID. Alcalde de Nueva York anuncia vacunación a domicilio y $100 de premio a quien reciba la vacuna. Francia se declara en emergencia extrema. Los contagios se duplicaron en una semana por la cepa Omicron. Brasil comienza aplicación de 4ª dosis contra el COVID a pacientes inmunodeprimidos. Fuerte mensaje del Papa a líderes del mundo. Gasten en educación, no en armas, les dice. Increíble. Subastan el primer mensaje de texto enviado por un teléfono. Comprador paga más de 600 millones de pesos. El precandidato presidencial Alejandro Gaviria habla en Pregunta a Yamil. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches de nuevo. El presidente Joe Biden anunció hoy nuevas medidas para enfrentar la amenaza de la cepa Omicron, que ya es la dominante en su país. Entre las medidas están aumentar la cantidad de pruebas rápidas, dar más insumos de protección para hospitales y movilizar médicos e incluso militares. En uno de una serie de nuevos pasos que dará Estados Unidos a medida de que el país se enfrenta a una oleada de infecciones potencialmente paralizante durante el invierno, el presidente Joe Biden puntualizó las medidas que su gobierno se propone a concretar para hacer frente al crecimiento disparado de contagios con la variante Omicron, que ahora es la dominante en el país con más del 70% de los casos. Aseguró que no se cerrará la nación, pues no hay motivo para alarmarse. We should all be concerned about Omicron, but not panicked. If you're fully vaccinated, and especially if you got your booster shot, you are highly protected. Quiso tranquilizar a los estadounidenses al asegurar que si se vacunan, pueden continuar con sus planes de vacaciones sin temor a enfermarse gravemente. I know some Americans are wondering if you can safely celebrate the holidays with your family and friends. The answer is yes, you can. If you and those you celebrate with are vaccinated, particularly if you've gotten your booster shot. If you are vaccinated and follow the precautions that we all know well, you should feel comfortable celebrating Christmas and the holidays as you planned it. Advirtió en cambio a los no vacunados que se están poniendo en riesgo a sí mismos y a sus seres queridos. How concerned should you be about Omicron, which is now the dominant variant in this country and it happened so quickly? The answer is straightforward. If you're not fully vaccinated, you have good reason to be concerned. You're at a high risk of getting sick. And if you get sick, you're likely to spread it to others, including friends and family. The unvaccinated have a significantly higher risk of ending up in a hospital or even dying.
El gobierno federal va a distribuir 500 millones de pruebas COVID gratis y para eso movilizarán al personal médico militar si es necesario y aumentarán la capacidad de vacunación. I'm announcing today the federal government will purchase $500 billion, that's not million, billion with a B, additional at-home rapid tests with delivery starting in January. We'll be getting these tests to Americans for free. El plan marca un cambio importante para Biden, cuyo plan anterior había exigido que muchos estadounidenses compraran por su cuenta las pruebas difíciles de encontrar y que luego solicitaran el reembolso de su seguro médico. Entre otras iniciativas, se encuentra también un plan para preparar a 1.000 miembros del ejército para desplegarlos en hospitales sobrecargados en todo el país en enero y febrero. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció hoy que habrá vacunación a domicilio en toda la ciudad y un incentivo de $100 a quienes reciban la dosis de refuerzo contra el COVID-19. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, anunció un incentivo de $100 para cualquier residente de la Gran Manzana que se ponga una vacuna de refuerzo contra el COVID-19 en un centro de vacunación gestionado por la ciudad. Any city resident who wants at-home vaccination, it can be scheduled. A vaccination team comes to you. By the way, they can provide vaccination for the whole family. Many people has want it, whether people need a first dose, a second dose, or a booster, or if different people in the family are at different points in their vaccine trajectory. The teams that come to your home have the ability to provide whatever help you need. And the $100 incentive is available for every family member. Blasio dijo que el incentivo comienza este martes y estará vigente hasta el próximo 31 de diciembre. Asimismo, indicó que el dinero dedicado a fomentar la dosis de refuerzo no afectará a otros programas. No es la primera vez que la ciudad ofrece incentivos a los residentes para animarlos a que se pongan la vacuna, ya que en julio pasado también se entregó la misma cantidad a las personas para que se inmunizaran contra la COVID-19. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud dijo esta noche que los sistemas sanitarios de Europa están al borde del abismo y alertó a las naciones del continente para que se preparen porque se avecina lo que llamó otra tormenta de COVID en ese territorio. En cuestión de semanas, la variante Omicron será la dominante en Europa y llevará al límite a sistemas de salud que ya registran problemas. Así lo aseguró la OMS, que ya encendió las alarmas por la ola de casos que se propaga sin control en el viejo continente y que amenaza las festividades de Navidad y Año Nuevo. We can see another storm coming. Omicron is becoming, or already has become dominant in several countries, including Denmark, Portugal and the United Kingdom, where its numbers are doubling every 1.5 to 3 days, generating previously unseen transmission rates. Omicron ya ha sido detectada en al menos 38 de los 53 países miembros de la región europea de la OMS y aunque aún se desconoce mucho sobre la variante, parece ser más infecciosa que mutaciones previas y ha llegado a tasas de infección que no se habían visto anteriormente cuando los casos provocados por esta cepa se duplican cada día y medio. El gobierno francés dijo que la variante Omicron representa el 20% de las nuevas infecciones por COVID-19 en el país y alertó que en tan solo una semana se duplicaron los contagios, especialmente en París. El portavoz del gobierno francés, Gabriel Attal, informó que la variante Omicron representa ahora 1 de cada 3 casos en París y el 10% de las infecciones por COVID en Francia. Le variant Omicron, je le disais, arrive dans notre pays. Ce week-end, nous estimions que 10% des contaminations détectées dans notre pays étaient liées au variant Omicron. Nous sommes probablement au-delà aujourd'hui et nous sommes très au-delà dans certaines régions, notamment en Île-de-France, à Paris plus particulièrement, où plus d'une contamination sur 3 semble liée au variant Omicron d'après les criblages qui sont réalisés sur les tests chaque jour. Attal manifestó que los hospitales en Francia ya están en bajo presión no solo por el COVID, sino también por una epidemia simultánea de gripe y bronquiolitis. Además, el primer ministro de Francia, Jean Castex, anunció que a principios de enero se presentaría al Parlamento un proyecto de ley para transformar el actual sistema de pases sanitarios en un pase de vacunación. El cambio significa que solo las personas vacunadas podrían ir a restaurantes y entrar en lugares públicos. Y Portugal endureció las restricciones ante el avance de la variante Omicron, que ya representa casi el 50% de los contagios en esa nación. Regresan los cierres a establecimientos nocturnos, bares y discotecas y se reimpuso el teletrabajo obligatorio desde el lunes.
La semana de contención de contagios que estaba prevista para el 2 de enero tuvo que ser adelantada por el gobierno portugués, que se vio obligado a responder con medidas al avance de una implacable quinta ola de la pandemia. A partir das 0 horas do próximo dia 25, o teletrabalho passará a ser obrigatório. Vamos proceder com apoio às famílias ao encerramento de creches. Además, también se decidió endurecer las medidas para las celebraciones navideñas y será obligatorio presentar un test negativo incluso a vacunados para entrar en restaurantes y casinos. También estará prohibido el consumo de alcohol en la vía pública y organizar reuniones de más de 10 personas. La variante Omicron ya representa casi el 50% de los casos de coronavirus detectados en Portugal, donde se ha reportado un crecimiento exponencial de esta cepa y se prevé que la última semana del año concluya con una prevalencia del 80%. Y pese a que Reino Unido registró un nuevo récord diario de contagios con más de 91.000 casos, el gobierno de Boris Johnson decidió no imponer restricciones de cara a las celebraciones de Navidad. Pese a que el Reino Unido ha sido hasta ahora la nación europea más afectada, con más de 15.000 casos confirmados de la variante Omicron, el gobierno de Boris Johnson optó por pedirle cautela a la población de cara a las reuniones familiares de esta Navidad y en la misma línea descartó por ahora introducir más restricciones para frenar la expansión del COVID-19 en este territorio. What I can say tonight is that naturally we can't rule out any further measures after Christmas, and we're going to keep a constant eye on the data. We'll do whatever it takes to protect public health. But in view of the continuing uncertainty about several things, severity of Omicron, uncertainty about the hospitalization rate or the impact of the vaccine rollout and the boosters, we don't think today that there is enough evidence to justify any tougher measures before Christmas. Para el Ejecutivo británico, la mejor manera de proteger a las familias y amigos es vacunándose con la dosis de refuerzo, así como reconsiderar el número de personas necesarias en los encuentros navideños. Y aunque las últimas cifras reportaron un aumento del 60% en el número de los casos y las hospitalizaciones subieron el 6% durante los últimos 7 días, Johnson atraviesa una dura crisis de liderazgo y su administración quiere evitar las consecuencias económicas de nuevos cierres. Para luchar contra el COVID-19, Brasil aplicará una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID a personas inmunodeprimidas y exigirá a los viajeros un certificado de vacunación. La vacunación en Brasil se ha acelerado en los últimos meses y hasta el momento más de 2/3 de la población ya ha recibido al menos 2 dosis de los inmunizantes. Pero ahora la preocupación es que sus ciudadanos se apliquen su dosis de refuerzo e incluso plantean una cuarta inyección. El Ministerio de Salud del país sudamericano anunció que las personas inmunodeprimidas podrán recibir una cuarta dosis de la vacuna anti-COVID 4 meses después de la aplicación de la tercera. La medida concierne particularmente a personas con inmunodeficiencias graves, como portadores del VIH o pacientes con cáncer sometidos a quimioterapia. La cartera informó que prevé reducir de 5 a 4 meses el intervalo entre la segunda y la tercera dosis para la población en general. El gobierno anunció igualmente que comenzará a solicitar un comprobante de vacunación con esquema completo a las personas que llegan en avión al país, obedeciendo a una determinación de la Corte Suprema, y la donación de 10 millones de dosis de vacunas a países vulnerables a través del sistema COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Una empresa china ubicada en la ciudad de Dalian, que trabaja con alimentos congelados, es la culpable del aumento de contagios de COVID-19. No siguieron los protocolos de bioseguridad y vendieron comida contaminada. Las autoridades de la ciudad y subprovincia de Dalian en China descubrieron que el causante del aumento de casos de COVID-19 se originó por la violación de normas de una empresa de alimentos en frío. Más de 50 personas han sido sancionadas por infringir las leyes y desatar un nuevo brote de coronavirus en la ciudad china. El gobierno descubrió que el aumento de casos se debió a la infracción de las normas porque Qian Food Company, al parecer el virus moraba en uno de sus productos congelados y luego infectó a uno de los trabajadores de la empresa, propagándose a otras personas de un almacén y luego contagiando a otros locales. Estados Unidos continúa en su carrera contra la pandemia por el COVID-19 y por eso la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, autorizará esta semana los tratamientos con los medicamentos de Merck y de Pfizer contra el COVID. Ambas terapias recibirían la luz verde en máximo 2 días.
El Papa Francisco encargó a un grupo de religiosos para transmitir el mensaje de la Jornada Mundial de la Paz 2022, en el que hizo un fuerte reclamo a los líderes del mundo. Este martes 21 de diciembre, el Vaticano presentó el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz que se celebrará el 1 de enero de 2022 en el Día de la Solemnidad de María, Madre de Dios. El Papa propone 3 caminos para construir una paz duradera: el diálogo entre las generaciones, la educación como factor de libertad, responsabilidad y desarrollo, y el trabajo para una plena realización de la dignidad humana. Es por esto último que el Santo Padre pide a las naciones desviar el dinero gastado en armamento para invertirlo en educación, denunciando los crecientes costos militares a expensas de los servicios sociales. Quello su cui si investe è l'investimento nel futuro e l'investimento dato nell'istruzione e nell'educazione è un investimento che sicuramente porterà dei frutti molto più abbondanti e maggiori che un investimento sugli armamenti che semplicemente cede alla logica del si vis pacem para bellum, ¿no? Questa è la questione. El sumo pontífice dedicó aproximadamente 1/3 del mensaje de 4 páginas a la educación, diciendo que ha habido una reducción significativa en el gasto en educación y formación en todo el mundo, mientras el gasto militar había aumentado más allá de los niveles al final de la Guerra Fría y parece seguro que crecerá exorbitantemente. En otros temas, los precios del gas en Europa marcaron un nuevo récord, disparados por el frío intenso del invierno y por las tensiones geopolíticas con Rusia, un proveedor clave de gas para el viejo continente. Después de que los envíos de gas ruso a Alemania invirtieron sus flujos a través del importante gasoducto Yamal Europa, una medida que según el Kremlin no tiene ningún trasfondo político, se disparó el precio de este combustible en toda Europa, donde las crecientes tensiones geopolíticas con Rusia, adicionadas al intenso frío invernal, ya han provocado alzas en los niveles del precio al contado del gas, que alcanzó un máximo histórico de 162 euros el megavatio hora, un precio casi 8 veces superior a los de comienzo de año. Moscú asegura que las modificaciones en el suministro se realizan para compensar la escasez de gas en los países del este, aunque el aumento del valor del gas impacta directamente en el precio de la electricidad europea. Algunos políticos occidentales y expertos del sector han acusado a Rusia de retener las entregas de gas a Europa en el marco de las tensiones políticas sobre Ucrania y también de provocar retrasos en la certificación de otro gasoducto que duplicaría el suministro de gas ruso hacia Europa y aumentaría la influencia del Kremlin sobre la región en materia energética. Estados Unidos autorizó la inyección para la prevención del VIH de la farmacéutica Glaxo. La empresa británica GlaxoSmithKline recibió la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para la primera inyección de acción prolongada para la prevención del VIH. El medicamento denominado Apretude es inyectable y se administra cada 2 meses como una alternativa a las píldoras de prevención del VIH, pues de acuerdo con los estudios realizados por la FDA, tiene más probabilidades de reducir el virus que los medicamentos orales. La decisión llega en un momento clave para Glaxo, ya que se prepara para inscindir su división de consumidores a mediados de 2022, dejando su negocio farmacéutico y de vacunas como una empresa independiente. Estados Unidos emitió una nueva alerta a sus ciudadanos que estén considerando viajar a Cartagena y a otras ciudades del Caribe colombiano. Les recomendó extremar medidas de precaución para evitar ser víctimas de la creciente inseguridad y de los sobrecostos que a veces sufren los turistas. La Embajada de los Estados Unidos en Bogotá aconseja a los ciudadanos estadounidenses que tomen precauciones adicionales durante la temporada navideña mientras viajan a lo largo de la costa caribeña de Colombia, incluso en Cartagena, Barranquilla y Santa Marta y sus alrededores. De esta manera, el gobierno estadounidense lanzó nuevamente una alerta a aquellos de sus ciudadanos que viajen durante la época de Navidad a estas regiones del Caribe colombiano por robos frecuentes y otro tipo de amenazas a su seguridad, advirtiendo que no solo pueden ser víctimas de hurto, sino que también los pueden drogar con escopolamina para quitarles todo el dinero. Además, se les sugiere tener especial cuidado con los costos para visitar algunos sitios turísticos como Barú, y se les pide que permanezcan siempre cerca de las autoridades y así poder denunciar cualquier altercado, además de estar siempre en áreas frecuentadas por turistas. Una riña entre un policía y un pasajero paralizó por varios minutos el aeropuerto de Miami. 2 personas fueron detenidas tras el incidente. Parece que la paz de la Navidad no le ha llegado a todos.
al menos juzgando por las últimas imágenes virales reportadas en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde se ve a un pasajero a los golpes con un oficial de la policía. Los pasajeros de un vuelo de Air Century habían estado esperando desde las 9:20 de la mañana para abordar el vuelo rumbo a Santo Domingo. Tras más de 10 horas de espera, finalmente la aerolínea anunció la cancelación del vuelo. Algunos turistas perdieron la calma. El pasajero involucrado en la riña golpeó al oficial y lo logró retener en sus brazos, pero el policía se liberó, se separó y brevemente sacó su arma. Luego de más forcejeos, la tensión llegó al máximo y toda la gente comenzó a alejarse. 2 personas fueron detenidas bajo investigación en el caso y han sido ya trasladadas a una prisión del área. El hemisferio norte del planeta registró el día más corto del año con la llegada del solsticio de invierno, el inicio oficial de esta estación. Durante 6 meses, los días se han acortado y las noches se han alargado en el hemisferio norte y la tendencia está a punto de revertirse con la llegada del solsticio de invierno, que generalmente tiene lugar los 21 de diciembre y marca el día más corto del año en el hemisferio norte, cuando el sol aparece en su posición más al sur directamente sobre la cabeza del lejano trópico de Capricornio. La situación es al revés en el hemisferio sur. Allí, el solsticio de diciembre marca el día más largo del año y el comienzo del verano en lugares como Australia, Chile y Sudáfrica. De hecho, los solsticios se presentan porque el eje de rotación de la Tierra está inclinado a 23,4 grados de la órbita alrededor del Sol, y esto provoca las estaciones en ambos hemisferios que reciben cantidades desiguales de luz solar durante todo el año. Para 2021 se estima que el solsticio de invierno durará 87 días. El primer mensaje de texto de la historia enviado por un celular se subastó como un NFT, una pieza intangible de arte digital. La réplica virtual del mensaje enviado por la compañía Vodafone, que data de diciembre de 1992 y deseaba una feliz Navidad, fue vendida por más de $150.000. Esto es unos 600 millones de pesos colombianos. El comprador es un canadiense que trabaja en el sector de las nuevas tecnologías. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el doctor Alejandro Gaviria, candidato a la presidencia de la República. Aquí estamos, otra vez, ya ven, dándole. A ver, doctor Alejandro. Un saludo a todos los colombianos. Para comenzar, le voy a transmitir las preguntas del famoso cuestionario Pivot, que es muy conocido por algunas personas. Son 10 preguntas que exigen una sola respuesta, una sola palabra como respuesta. ¿Una sola? Sí, señor. No puedo ensayar dos en ninguna de las respuestas, ¿no? No. ¿Cuál es su palabra favorita? Nostalgia, quizás. Nostalgia. Me gusta esa palabra. ¿Por qué? Fernando Vallejo tiene una frase bonita, el novelista colombiano, que dice: la felicidad solo existe en la nostalgia, que siempre me ha parecido que resume algo del corazón humano. La felicidad solo existe en la nostalgia. Desde ahí me gusta esa palabra. ¿Cuál es la palabra que menos le gusta? Tal vez por lo que expresa el odio. ¿Odio? Sí. ¿Qué se enciende creativamente, espiritualmente, emocionalmente, que lo motiva? Una palabra. La música, y sobre todo la música que evoca años vividos. La música. Música nostálgica. Evocadora. ¿Qué lo apaga? Recuerdos tristes, sobre todo de los que se fueron, de mi papá. ¿Cuál es su grosería o su insulto favorito? Uno que pronuncié recientemente, ¿no? Ah, sí, el HP. El HP. Sí, sí. Contamos la historia. Sí. En el lanzamiento de las firmas de mi campaña, haciendo un recuento ante los voluntarios, yo dije una frase que se me ocurrió en el momento. Después dijeron que era algo de un estratega, ¿no? Sí. Dije: si sobreviví al cáncer, tengo que sobrevivir una hijueputa encuesta. Sí, lo vi, lo transmití. ¿Cuál es el sonido o el ruido
que más le gusta? El ruido de la lluvia sobre el asfalto, sobre todo cuando estoy dormido, que arrulla. Y es agradable, ¿verdad? Sobre todo cuando uno está protegido, ¿no? Sí, pero me gusta, ¿no? ¿Y cuál es el ruido o el sonido que detesta? El de una olla que se cae sobre el piso de la cocina. Uy, por Dios, ese estruendo no me gusta. ¿Y eso? No sé, como que es agudo y no sé. ¿Qué profesión distinta a la suya habría podido ejercer y le hubiera gustado ejercer? Científico natural, biólogo, por ejemplo. Biólogo. ¿Y qué profesión nunca podría usted aceptar? O ser usted, nunca habría aceptado ser qué. Casi ninguna porque me gusta todo, pero una difícil porque soy una persona impresionable es ser médico, por ejemplo, a pesar de que fui ministro de Salud tantos tiempos. Ser cirujano habría sido muy difícil para mí, admirándolos tanto. Complicado, ¿no? Complicado. Si el cielo existiera, ¿qué le gustaría oír que Dios le dijera cuando llegue allá? Que voy a poder volver a hablar con algunos de los seres que perdí, que ahí están, al lado mío, que pueda abrazarlos de nuevo. Y las conversaciones que tengo hoy en los sueños con ellos, pueda tenerlas en la realidad. ¿Qué sueños? Yo sueño mucho con los que se fueron. Viajo al pasado también. Me gusta soñar. Para usted, doctor Gaviria, ¿cuál es el infierno en la tierra? El infierno en la tierra es hacer lo que a uno no le gusta, estar rodeado de personas que a uno no lo quieren, tener que aguantarse la maledicencia del mundo y la violencia. ¿Y cuál es? El infierno en la tierra, en el fondo, Yamid, es la injusticia también, ¿no? Sí. Que sufren tantos colombianos, tenemos que aceptarlo así. En Colombia hay mucha injusticia, ¿no? Sí, en Colombia hay mucha injusticia. Pero hay injusticia de todo tipo. Hay mucha injusticia y es porque muchas veces pagan justos por pecadores, hay mucha impunidad. Y hay mucha injusticia en el sentido que más me ha interesado a mí en toda mi vida, que es injusticia social. Hay mucha gente que no tiene las oportunidades, hay mucha indignidad. Uno de los temas de mi campaña que yo he tratado de promover desde el comienzo, y ayer hablábamos de que de pronto he debido ser más asertivo, es acabar con la indignidad de la vejez para muchas personas. En Colombia el 80% de las personas están excluidas del sistema de pensiones. Los adultos mayores no reciben un subsidio, reciben un subsidio exiguo. Nosotros hemos propuesto que un subsidio de 400.000 pesos para todo el mundo debería ser una base mínima de una sociedad decente, digna, justa. ¿Para qué edad? Mayores de 65 años. Sin ningún Como un derecho. Como un derecho. 65 años tiene su subsidio. Sí, como un derecho. Es una forma de construir dignidad. ¿Cuántos colombianos tienen en nuestro país mayores de 65 años? Creo que la cifra está por encima de los 3 millones de personas. 3 millones. 3 millones. ¿Y cómo hace usted para financiar eso? Propusimos 3 fuentes de financiamiento. La primera, un aumento a las rentas exentas para el 1% más rico. La segunda, un aumento al impuesto a las ganancias ocasionales. Y la tercera, un impuesto a las bebidas azucaradas, que yo promoví cuando era ministro de Salud y que yo creo que hace parte de una discusión de salud pública global. Usted tiene, según advierte uno en las encuestas, un buen apoyo en la gente joven. La gente joven, sobre todo, Yamil, la gente joven, lo tengo que reconocer de esa manera, con educación. Jóvenes universitarios, las clases medias urbanas educadas. Sí, pero quiero decir, usted tiene una gran aceptación en la gente joven. Este anuncio que hace o que ha hecho o que ha venido haciendo sobre subsidiar a la gente mayor de 65 años, ¿no es una especie de equilibrio electoral? No, Yamil, lo había dicho yo antes de haber estado en la política. Yo creo que la indignidad y la injusticia de nuestro sistema de pensiones ha sido un tema que yo he estudiado por más de 10 o 15 años. Colombia tiene un sistema de pensiones que uno podría describir con una palabra: mucho
pensiones muy altas y grandes subsidios para muy pocos. Y cualquier economista, cualquier persona que haya estado en contacto con los programas sociales, con lo que podríamos llamar en Colombia el contrato social, sabe de esa injusticia. Y yo creo que parte de mi entrada a la política es para eso, ¿no? Para esas ideas que yo tenía en la universidad y las cosas que escribía allí, traerlas a cuento. Pero no es un cálculo electoral. Ahora, que tenga efectos electorales, pues de eso se trata la política también. Sí. Usted sabe cuál es el origen, por supuesto, de la palabra demagogia. Creo saberlo. Esto no es demagogia, esto es responsabilidad, porque esto tiene la fuente identificada. Y no me gusta la demagogia, porque para mí la demagogia es el que promete algo a sabiendas de que no puede cumplirse. Y su característica es que no va a prometer nunca lo que no pueda cumplir. Exactamente. A mí me gusta incluso traer a cuento esa idea mocusiana de tener conversaciones adultas con la sociedad. De decir, hay límites de lo que puede hacer el Estado, de que uno no puede prometerlo todo. Sobre el tema de pensiones, por ejemplo, Gustavo Petro ha dicho que él quiere que la plata que hoy va a los fondos de pensiones y a Colpensiones vaya a las arcas del Estado para financiar programas de educación superior y algún subsidio también a los adultos mayores. Pero eso es coger las contribuciones o cotizaciones a las pensiones y convertirlas en un impuesto puro sin crear un fondo, quitando cualquier forma de ahorro. Eso no solamente desfinancia el sector privado, sino que va a generar una situación fiscal 5, 10, 15 años adelante que va a ser insostenible. Eso es quebrar el país. Eso es demagogia. En los días que restan para las elecciones presidenciales, usted tendrá que hacer un gran esfuerzo, creo yo, para que la gente crea en usted. ¿Usted cómo va a hacer para que la gente crea en lo que dice, en lo que piensa y en lo que promete? Yo creo, Yamil, que la gente que me conoce ya cree en mí. El esfuerzo yo lo llevaría un eslabón un poco más atrás. El primer esfuerzo es para que la gente me conozca y me conozca mejor, que conozca mi trayectoria, que me asocie con un atributo, que me asocie como lo que soy, una persona seria que se ha dedicado a estudiar las políticas públicas toda su vida. Y ese esfuerzo tiene que hacerse primero a los votantes que van a estar en esta consulta, en la consulta de centro. Después de esa consulta de centro y después de ganarla, pues vamos a tener los debates presidenciales y todos los candidatos serán reconocidos. Y yo creo que ya va a ser mucho más fácil esta pedagogía pública. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Visitando las regiones, estando en las redes sociales, siendo más asertivo en lo que estamos proponiendo. ¿Pero cuándo va a comenzar a activarse? No, ya, mire, esto está ocurriendo ahora. Esta entrevista es parte de esto, ¿no? Parte de lo que estamos haciendo. Esta entrevista es parte de todas las entrevistas que voy a hacer con todos los candidatos. Y esta entrevista es parte de lo que yo estoy haciendo para darme a conocer y para que las propuestas, ya hablamos de una, sean conocidas por los colombianos y tener, está bien, una presencia mucho más activa y mucho más visible en el debate político colombiano. Mire, el Partido Liberal en general, por todas las encuestas muestran que lo quiere a usted como candidato, el Partido Liberal. Encuestas y conversaciones, sí. Sí. ¿Usted aspira a ser candidato del Partido Liberal, además de ser candidato independiente? Yo soy un candidato por un movimiento independiente que se llama Colombia Tiene Futuro. Yo creo que las cosas van a ser así, Yamil, hasta la consulta de marzo. Lo que tiene que pasar y lo que yo quiero que pase y lo que es fundamental también es recibir apoyos de algunos políticos liberales, de las bases liberales, de las juventudes liberales, del sentimiento liberal, de los que creen en el liberalismo y los que me ven a mí como lo que soy, un candidato que más que ningún otro ha defendido las ideas liberales de verdad, la libertad humana y los derechos de la gente. Eso incluye adhesiones de políticos liberales, de quienes están ahora en la carrera por llegar al Senado de la Cámara de Representantes. Una pregunta final, doctor Gaviria. ¿Usted cree que el actual gobierno será el último del uribismo, del Centro Democrático? Yo estoy seguro de eso, Yamil, así lo muestran absolutamente todas las encuestas. Yo creo que hay un rechazo generalizado a lo que representa, lo voy a decir de esta manera, la agenda de largo plazo del uribismo, que yo creo que no le conviene a Colombia. Y hay un descontento generalizado por lo que ha sido un mal gobierno, el gobierno de Duque, a pesar de la recuperación económica incipiente que estamos teniendo y ciertos logros del plan de vacunación, no ha sido un buen gobierno, no ha hecho reformas, ha desoído la gente. Y eso implica, entre otras cosas, que ese éxito electoral del uribismo, que fue evidente en estas 2 últimas décadas, haya llegado a su fin. Doctor Alejandro Gaviria, muchísimas gracias
y que ojalá pues siga exitoso con su campaña. Gracias, Yamil, por la invitación y feliz Navidad a todos los televidentes. Para usted también. Para usted también, Yamil. Y gracias de todo corazón por todo. Igualmente. Y para ustedes también, televidentes, que tengan feliz Navidad. Y nuestro próximo invitado será precisamente otro candidato presidencial. Y ahora los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1. Sí. Noticentro 1, CMI. Aprobada Ley de Seguridad. Es herramienta eficaz contra ladrones, dice director de la policía. Se extiende a casos en los que se acepta que ciudadanos actúen en legítima defensa. No se trata de una ley contra la protesta social, afirma el ministro de Defensa. Se disparan en el país homicidios, hurtos y violencia intrafamiliar, revela la Fiscalía. Alias Otoniel dice ante la JEP que no fue capturado sino que se entregó. Policía rechaza versión. Hoy se encuentran secuestradas 21 personas en el país, revela Defensoría. Rechazan en Tumaco presencia del ejército. Regreso a clases al 100% desde enero. La presencialidad será obligatoria en Bogotá. Es prematuro hablar de cuarta dosis, dice Instituto Nacional de Salud, ante presencia de Omicron. Cambiarán puertas en Transmilenio para evitar colados y vandalismo. Diariamente hay más de 380.000 colados. Se pierden al día más de 500 millones de pesos. Crece aceptación a OPA Gilinski por Nutresa. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Esta noche quedó a punto de convertirse en ley el proyecto de seguridad ciudadana que endurece las penas para los delincuentes reincidentes, penaliza el vandalismo y aumenta los casos en los que se acepta la legítima defensa. Gerardo Aristizábal está en el Senado de la República. Buenas noches, Gerardo. Detalles de esta iniciativa a la que solo le falta la conciliación. Hola, muy buenas noches. Nos acompaña a esta hora el director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas. General, le entrega al Congreso de la República una herramienta muy importante a la policía y usted dice que garantías a los ciudadanos. El proyecto de seguridad ciudadana, ¿en qué consiste, por favor? Pero no solamente es para la policía, es para jueces, fiscales, para alcaldes, para gobernadores y para el ciudadano. Y sí es una garantía para el ciudadano porque ese delincuente reincidente, que es también uno de los objetos centrales y pilares del proyecto, que es además recurrente, prolífico, es decir, y discúlpeme, entre comillas lo voy a decir, es un ladrón de profesión, va a ser privado de la libertad con las características que tiene la ley y un aumento de penas, que era uno de los grandes problemas que estábamos teniendo dentro de la aplicación de las capturas y de investigación criminal en no solamente la Policía Nacional, sino investigación criminal tanto de la Fiscalía como de la Policía. ¿Qué va a pasar con esos delincuentes, por ejemplo, que a mano armada o con arma blanca atracan buses en cualquier ciudad del país? Privación de la libertad de manera inmediata, es decir, no haber opción y aumento de pena. Importantísimo. En general, ¿qué pasa con la persona que se va a meter a mi casa a robar, a atracar? Ahí dicen legítima defensa. ¿Yo puedo matar a esa persona? No, es que la legítima defensa no quiere decir la utilización de la fuerza en términos de que se produzca la muerte de una persona. Es poder hacer uso de la fuerza en esa presunción de legítima defensa para defenderse quien entra a su hogar y amedranta, abusa, llega a intimidar, amenazar. General, muchas gracias. El director nacional de la Policía. El ministro del Interior, Daniel Palacio, también se pronunció sobre este tema y dice que es una herramienta fundamental para combatir la delincuencia. Lo que busca es evitar impunidad, agravar algunas conductas que generan un impacto en la sociedad y sobre todo, castigar al delincuente. Este es un proyecto que está pensando en el ciudadano a pie, en cómo afecta al ciudadano que sale a coger Transmilenio, el ciudadano que sale a coger un bus público para desplazarse, el ciudadano al que le roban el celular, el ciudadano al que todos los días es víctima de un delito. ¿Y en qué consiste este proyecto? Nos lo explica Lina Sandoval en la siguiente nota. Todo un paquete de medidas fue aprobado por el Congreso de la República en el proyecto de ley de seguridad ciudadana. Se crearon nuevos delitos y se reguló el derecho a la legítima defensa.
para acabar esa doble victimización de las que son víctimas muchos colombianos, en el sentido de que son los bandidos quienes ingresan a sus hogares, a sus locales comerciales, a cometer delitos, y al defenderse ante la inminencia de un peligro, un juez considera que no fue proporcional esa respuesta y termina también judicializado. Se judicializará el avasallamiento del bien inmueble. Con incursión violenta o pacífica, temporal o continua, un bien inmueble ajeno sin la autorización debida incurrirá en prisión de 48 a 120 meses. Además, la instigación al delito y judicialización a encapuchados que vandalicen. Aquellos que a través de videos o de manera pública, usando los medios de comunicación, inviten a asesinar líderes, a asesinar policías, a lesionar una población específica, en fin, a cometer un delito en contra de otro, pagarán cárcel. Y aumento de penas para quienes atenten contra bienes públicos de 4 a 6 años y quienes agredan o asesinen a miembros de la fuerza pública hasta 58 años. También de los jueces, de los defensores de derechos humanos, de aquellas personas que están expuestas a un mayor riesgo. La reincidencia no será excarcelable. Además, se dan facultades a entes territoriales para celebrar contratos con las empresas de seguridad privada para la prestación de vigilancia en las cárceles del país. También se aprobaron medidas sobre el pago de multas. Se disminuyeron el valor de las multas, pero asimismo, para desincentivar que se sigan cometiendo de manera reiterada, establecemos que quienes reincidan en esa conducta, la siguiente multa sí será superior. La iniciativa ahora deberá ser conciliada por la Cámara de Representantes, que lo hará en la madrugada de este miércoles, y por el Senado mañana a partir de las 4 de la tarde. Desde el Congreso de la República, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Gerardo, gracias. Y por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que la ley aprobada esta noche no afecta a la protesta social y destacó el aumento de las penas para los asesinos de líderes sociales y de policías. Según el ministro de Defensa, las garantías para la protesta social se mantienen intactas con la entrada en vigencia de la ley. Esta es una ley, en segundo término, que respeta la manifestación pacífica. Lo que sí va a ser mucho más exigente es contra los que cometen crímenes y delinquen en el ámbito de esas manifestaciones que no son pacíficas en este caso, sino son delitos. Delitos cuando usted destruye un CAI, y ahora la pena es más severa, delito cuando usted destruye un Transmilenio, delito cuando atenta contra un servidor público. Si usted está en su casa y se le mete un ladrón y lo va a atracar en su casa, pues usted tiene derecho a la legítima defensa en su casa, y allí no hay uso proporcional de la fuerza. Si en su casa lo van a atracar con un arma, pues usted tiene derecho a defenderse. Lo que no es posible es que un tipo robe un día, lo capture la policía y al día siguiente lo encuentre robando otra vez. Este proyecto de ley no permite ese hecho. La ley fue tramitada para enfrentar la ola de inseguridad que se evidenció desde el mes de mayo. Este año se dispararon los casos de hurto, homicidio y violencia intrafamiliar en todo el país, según un informe de la Fiscalía, conocido por Noticentro 1 CMI. Al finalizar el año, el balance de delitos cometidos en el país no es favorable. De acuerdo con cifras de la Fiscalía General de la Nación, en el caso del hurto, entre el 1 de enero y el 11 de noviembre, se registraron 341.363 casos, frente a 273.791 casos cometidos en el 2020. Este es un aumento en 67.574 casos. Los feminicidios también aumentaron. Este año se registraron 201 casos frente a 186 casos del 2020. Esto quiere decir 15 casos más. En cuanto a los homicidios, también hubo un aumento. Se registraron este año 12.895 casos frente a 9.921 casos del 2020, 2.974 casos más. La violencia intrafamiliar fue uno de los delitos más denunciados este año, con 93.959 casos, frente a 84.385 casos ocurridos en el 2020, con un aumento de 9.589 casos. Las estafas registraron 62.499 casos este año, frente a 46.338 casos del 2020, 15.161 casos más. Los delitos sexuales también registraron un aumento, 36.817 casos registrados este año frente a 32.849 casos del año pasado, 3.968 casos más.
Y la corrupción fue otro de los delitos que más se denunció este año, con 8.050 casos, 167 casos más que en el 2020. Hubo 4.137 imputaciones de cargos por corrupción y 940 condenas. Entre el 1 de enero y el 11 de diciembre de este año, la Fiscalía ha llevado a cabo 268.221 capturas por diferentes tipos de delito en todo el país. Sin embargo, solamente la mitad de estos capturados han sido llevados a imputación de cargos. El capturado jefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, aseguró ante la Justicia Especial de Paz que no fue capturado, sino que se entregó a las autoridades. La policía rechazó la versión. En una declaración ante la JEP, alias Otoniel aseguró que no fue capturado el 23 de octubre, como lo reportó el gobierno, sino que se entregó. Que él sabe cómo lo capturaron y él sabe hasta dónde le llegó la inteligencia. Le queda notificado a esa sabandija y a ese criminal que cuando se vaya al calabozo, a la cárcel en Estados Unidos, que es lo que le corresponde con la extradición, a ver si va a seguir diciendo lo mismo. Él no se entregó, fue capturado. Le puedo dar la certeza al país sobre eso. Independiente de lo que un delincuente narcotraficante le diga, no sé con qué propósito se está diciendo eso. El director de la policía aseguró que el gobierno pagará una recompensa por la información que permitió ubicar a alias Otoniel. Buscan dilatar la justicia. Esa es una estrategia. Eso es lo que está haciendo este delincuente. El narcotraficante está detenido en una sede de la policía esperando su extradición a Estados Unidos. La Defensoría del Pueblo denunció que actualmente en Colombia permanecen 21 personas secuestradas. Norte de Santander es el departamento con mayor número de personas secuestradas. 6 víctimas, 5 de ellas en la subregión de Ocaña. En Guainía, uno de los departamentos con menor población, hay 5 secuestrados. En Arauca 4, en Santander 2, en La Guajira 2, en Cesar 1 y en Casanare 1, según el reporte de la Defensoría del Pueblo. Apelando a razones humanitarias, en esta época de celebraciones de fin de año, esperamos que aquellas personas que se encuentran privadas de la libertad puedan recobrarla y volver en compañía de su familia. Otras 11 personas que estaban secuestradas fueron liberadas durante el año gracias a gestiones humanitarias. El gobierno recibió como un paso significativo para avanzar en la paz la información de ubicación de artefactos explosivos que hicieron los excombatientes de las FARC. Las antiguas FARC anunciaron que con el apoyo de la ONU entregaron al gobierno la información sobre la ubicación de minas antipersonales y artefactos explosivos instalados en algunas zonas del centro del país. Es significativo que a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, hoy en día Colombia ejerce la presidencia de la Convención de Ottawa. Esa oficina y sus equipos ha logrado que durante este periodo de gobierno 192 municipios sean declarados libres de minas. Tenemos el 80% del territorio del país en esa condición tan positiva y naturalmente el año entrante seguiremos trabajando en esa línea. Las FARC comunicaron que el próximo año continuarán con la recopilación y entrega de información de minas instaladas por otros bloques de la extinta guerrilla. En otras noticias, un grupo de personas en Tumaco impidió que militares ingresaran a sus territorios. Son más de 2.000 participantes del bloqueo a tropas del Ejército Nacional. Consideran que es un acto más del conflicto armado y ponen en riesgo a los habitantes de la zona de Alto Mira y Frontera. Nuestro propio sentir, estamos reclamando el derecho a la vida. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Y por qué queremos de que no sigan adelante? Porque sabemos de que si van a seguir adelante van a ser masacradas nuestras familias. Nosotros no queremos más guerra, porque es que esto es lo que hace el gobierno, es traer más fuerza militar, más represión. Eso es lo que necesitamos, es solución, alternativa. El oficial al mando de la Fuerza de Despliegue Rápido número 5 del Ejército dialoga con las comunidades y resalta que lo primordial de su misión es velar por la seguridad de la población civil. Nosotros simplemente cumplimos nuestra parte del mandato constitucional de ejercer soberanía en el sector, que es lo que estamos haciendo. Según autoridades en la zona, han logrado desactivar más de 10 minas antipersonas, garantizando el derecho a la vida. Consorcios integrados por las empresas de la Unión Temporal Centros Poblados acudieron a la justicia denunciando presuntas afectaciones por el reciente escándalo con el Ministerio de las Tecnologías de la Información.
El consorcio Huila con Futuro, integrado en un 15% por la empresa Intec de la Costa, una de las salpicadas en la trama de centros poblados, suscribió en 2018 un contrato por 45.536 millones con la gobernación del Huila para la construcción de los llamados 6 colegios de la felicidad. Desde el 15 de septiembre el contrato fue suspendido por la medida cautelar que adoptó el Tribunal de Cundinamarca para recuperar los 70.000 millones de pesos del escándalo entre centros poblados y el Ministerio de las TIC. Huila con Futuro pidió tumbar esa medida cautelar, pero recibieron un rotundo no. El consorcio Miura BICR, integrado en un 70% por Intec de la Costa, suscribió un contrato con Fidu Agraria por 6.947 millones para la construcción de viviendas para las víctimas del conflicto. Miura presentó una tutela ante el Consejo de Estado alegando que se ha presentado un retraso considerable en el inicio de la ejecución del proyecto, pues la fiducia se ha negado a pagarles un anticipo. El consorcio Construcciones Obras Civiles 2020, integrado en un 10% por Omega Buildings, otra de las firmas salpicadas, presentó otra tutela ante el Consejo de Estado cuestionando la suspensión de un contrato que suscribieron con el SENA por 7.186 millones para la construcción de obras civiles. El Consejo de Estado fallará estos expedientes cuando regresen de la vacancia judicial. El gobierno eliminó todas las restricciones de aforos en colegios y universidades. Ordenó además a partir de enero el regreso total a la presencialidad. En una medida que busca garantizar el retorno total a la normalidad académica, tanto en colegios como universidades, los ministros de Educación, María Victoria Angulo, y de Salud, Fernando Ruiz, anunciaron a través de redes sociales la derogatoria de medidas que limitan los aforos en estas instituciones educativas. Eliminar a partir de la fecha los aforos para todos los ámbitos de educación, incluyendo educación inicial, educación primaria, educación secundaria y educación superior. Los avances en vacunación han permitido liberar los aforos en las instituciones educativas. Sabemos que el retorno de los niños y jóvenes a las aulas es fundamental, así que esa decisión refrenda ese compromiso y ese trabajo con la educación que es tan importante. Se calcula que tan solo en los colegios del país unos 10 millones de niños y jóvenes volverán a la normalidad en el año 2022. En Bogotá, la secretaria de Educación, Edna Bonilla, indicó que el próximo año la presencialidad será obligatoria en los planteles educativos. Los colegios en Bogotá volverán el próximo año a la presencialidad obligatoria. Un 10% de los estudiantes siguen en virtualidad. No vamos a tener educación no presencial en el 2022. Aunque el llamado es a la vacunación de niños, niñas y adolescentes, el carnet no será un requisito. Entonces no estamos exigiendo carnet de vacunación para los niños y las niñas. El aforo será del 100%, pero con estrictos protocolos: uso permanente del tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social. Las clases en los 400 colegios públicos de la capital iniciarán el 24 de enero. Si se presenta un caso, nosotros trabajamos con la Secretaría de Salud, de mano con ellos. Ya no es cerramos el colegio completamente cuando se presente un caso, sino que uno examina si el niño, la niña, el maestro tuvo contacto o no tuvo contacto. El distrito planea poner puntos de vacunación. Y por ahora las autoridades de salud consideran prematuro plantear la aplicación de una cuarta dosis de las vacunas contra el COVID. El Instituto Nacional de Salud también investiga cuántas veces puede contagiarse una persona con el coronavirus. Tras conocer casos como el de la alcaldesa Claudia López, quien se volvió a contagiar de COVID-19, surgió la inquietud para muchos colombianos de cuántas veces se pueden contagiar del COVID-19. Así responde el Instituto Nacional de Salud. No hay una evidencia todavía contundente de cuál es el nivel de reinfección. La estadística de las cohortes, que son estudios en el cual se hace seguimiento a un grupo de personas, han encontrado que no se supera el 1% de los que previamente se han infectado. El Instituto Nacional de Salud también cree que es prematuro anticipar la necesidad de una cuarta dosis de vacunas contra el COVID-19. La cuarta dosis es prematura todavía, no sabemos si lo que vaya a ocurrir a un futuro es que tengamos que ponernos una dosis cada tanto tiempo, si sea parecido a lo que pasa con influenza, que influenza todos los años hay que vacunarse, si necesitemos una o dos dosis. Actualmente para las autoridades de salud la principal preocupación está en la variante Omicron por la incertidumbre en torno a posibles reinfecciones.
Colombia reportó en las últimas 24 horas un aumento tanto en contagios como en muertes por COVID-19. Suben los contagios y suben las muertes por COVID-19 en Colombia. Este martes el Ministerio de Salud confirmó que otras 1.766 personas se infectaron de COVID-19. Los casos activos cayeron a 12.224. Las muertes reportadas en las últimas 24 horas, otras 47. Total de fallecidos por esta enfermedad, 129.534 víctimas. Recuperados aumentaron con otros 1.946 para un total de 4.950.750. Y las cifras de los últimos 4 días, comportamiento de la pandemia. Día sábado, 2.016 contagios, 54 fallecidos. Domingo, 2.038 contagios, 59 fallecidos. Ayer, 1.699 contagios, 29 fallecidos. Hoy, 1.766 contagios, 47 fallecidos. En los puestos de vacunación en Bogotá están agotadas las vacunas de Pfizer contra el COVID-19. Según el Ministerio de Salud, la próxima semana llegarán al país 2,4 millones de dosis de ese biológico. Hoy comenzó la aplicación de terceras dosis de las vacunas contra el COVID-19 en mayores de 18 años, pero la preocupación de muchas personas es que no se consigue la vacuna de Pfizer para completar esquemas o para refuerzo. Vinimos a preguntar la de Pfizer, pero me dice que está muy demorada, que toca esperar. Y nos hacen perder el tiempo y dinero. Mire ahora qué hago, ¿a dónde voy a buscar la Pfizer? ¿Está de un lado al otro buscándola y no la encuentra? No, voy a ir ahorita a compensar porque no la encuentro en ningún centro comercial. Sobre la escasez de vacunas Pfizer, esto dice el Ministerio de Salud. Esperamos que sobre la última semana de diciembre lleguen 2.4 millones adicionales de este laboratorio. En ese sentido, no solamente se garantizan las segundas dosis, sino nuevas dosis de refuerzos. Muchas de las personas que no han encontrado las vacunas de Pfizer para completar sus esquemas de vacunación se quejan porque no pueden hacer actividades de ocio como ir a restaurantes o viajar. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. El alcalde de Cartagena, William Dow, se refirió a la advertencia del gobierno de los Estados Unidos para que los ciudadanos de ese país extremen las medidas de seguridad a la hora de visitar ciudades de la costa atlántica. A través de un comunicado, la Embajada de los Estados Unidos en Colombia emitió una alerta de seguridad dirigida a los estadounidenses que por estos días visitan Colombia, especialmente ciudades como Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Allí advierte que los turistas americanos deben extremar medidas para salvaguardar su seguridad durante su tránsito por esos destinos. Lo que están diciendo a los ciudadanos americanos no es que no viajen, sino que cuando vayan a estos sitios se queden en los sitios que son, en las áreas que son seguras, en la parte turística, en la parte de comercial, en la parte empresarial, pero que no se pongan a ir a sitios peligrosos a pendejear buscando una mala hora. Esta alerta también sugiere que dichos visitantes deben cuidarse de hechos delictivos y relacionados con hurtos y el uso de la escopolamina. A una semana de la exigencia del carnet de vacunación o de la presentación de una prueba PCR para viajeros que llegan del exterior al país, ya son 118 las personas inadmitidas según Migración Colombia. Según el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, entre el 14 de diciembre y el 20 de este mes son 118 viajeros que han sido inadmitidos en Colombia por no presentar prueba PCR negativa o su carnet de vacunación. Tras 80.000 viajeros extranjeros que han llegado a territorio nacional, 118 de ellos han sido objeto de inadmisión por no cumplir este requisito. Es un número considerable, sin embargo, respecto del total es 0.01%, un número bastante bajo, muestra una efectividad de la medida. Según lo informó el jefe de la Autoridad Migratoria Colombiana, se han dado en los puestos de control ubicados en los aeropuertos internacionales de Bogotá, Cartagena, Río Negro, Cali, Barranquilla y Pereira. Después de la reactivación de los vuelos comerciales en Colombia, 9 aeropuertos concesionados por la Agencia Nacional de Infraestructura dicen que ya recuperaron el mismo nivel de tránsito de pasajeros que reportaban antes de la pandemia. En el caso del Dorado de Bogotá, se dice que ha logrado recuperar el 95% del tráfico a nivel nacional.
Según la ANI, hasta noviembre la principal terminal aérea del país, el Aeropuerto Internacional del Dorado, ya había movilizado más de 2,7 millones de pasajeros. Con lo cual llega al 95% de recuperación en pasajeros domésticos y a un 83% en internacionales respecto a sus niveles de 2019. Pese a que el sector aéreo aún presenta rezagos en su reactivación, ya son 9 los aeropuertos que están al mismo nivel del 2019. En el mes de diciembre esperamos movilizar unos 600.000 pasajeros. Estos son los aeropuertos reactivados al 100%. Cartagena, Cali, Barranquilla, Río Negro, Carepa, Montería, Santa Marta, Riohacha y Cúcuta. Estos aeropuertos generan cerca de 1.257 empleos directos e indirectos. Según el Ministerio de Transporte, entre agosto del 2018 y diciembre de 2021, los aeropuertos concesionados por la ANI han recibido inversiones cercanas a los 800.000 millones de pesos en infraestructura, operación y mantenimiento. Y por su parte, ProColombia espera un crecimiento de 22%, del 22% mejor en el ingreso de visitantes extranjeros al país al cierre del año. El número de visitantes extranjeros ya superó las metas fijadas por el gobierno para este año de 1.140.000 turistas. De acuerdo con el reporte de ProColombia, al mes de octubre ingresaron al país más de 1.400.000 visitantes, ratificando la consolidación de la economía colombiana. Hoy en día está contando el país con, respecto a lo que teníamos antes de la pandemia, el 94% de las frecuencias y el 92% de las sillas que teníamos antes de que llegara el COVID a nuestras vidas. El funcionario confía que los temores a nivel mundial por la pandemia no afecten la dinámica del turismo. Las principales preocupaciones están en la exigencia de requisitos y están definitivamente en los niveles de vacunación de los destinos. Tareas que en Colombia las hemos venido haciendo muy bien. Colombia mantiene sus principales destinos tradicionales como la costa caribe, el eje cafetero y la capital del país. La ministra de las TIC, Carmen Ligia Valderrama, anunció la creación de un fondo para financiar el 90% del valor de la matrícula de diplomados y especializaciones y de maestrías en áreas de tecnologías, tanto en Colombia como en el exterior. El programa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del ICETEX cuenta con el apoyo de 60 universidades de 17 departamentos, con un presupuesto de 98.400 millones de pesos y se podrán beneficiar hasta 4.000 estudiantes, que podrán formarse en programas como ciberseguridad, inteligencia artificial, marco regulatorio para las TIC, Big Data, transformación digital, innovación, comunicación digital y telecomunicaciones. En el país se calcula que hay una demanda sin atender de cerca de 150.000 personas con formación en temas TIC. Esta es una cifra muy importante a tener en cuenta, porque quiere decir que la industria está necesitando 150.000 profesionales y no los hay. Estamos convencidos que esta formación superior va a potenciar de una manera significativa las competencias que se requieren en el sector empresarial, las competencias que también necesitan ellos para poder obtener mejores puestos de trabajo. Las inscripciones para acceder a estudios de especialización y maestría en el país estarán abiertas hasta el 28 de febrero en el sitio www.mintic.gov.co. Las autoridades de Bogotá alertaron por el incremento en las muertes de habitantes de calle. Los casos se han incrementado en 50% en comparación con el año anterior. Los habitantes de calle, el eslabón más débil de la cadena, están quedando en medio de la disputa entre bandas por la venta de droga en Bogotá. En los últimos meses se han disparado los asesinatos de esta población. Este año registramos un incremento de casi el 50% respecto del año pasado. Según cifras oficiales, este año han sido asesinados 48 habitantes de calle, 17 más que el año anterior. Son instrumentalizados por grupos ilegales para el narcotráfico, para el hurto. El barrio María Paz, en la localidad de Kennedy, es uno de los sectores donde se han registrado más muertes de habitantes de calle. El distrito evalúa sacar un decreto para proteger la vida de esta población. Estudiamos una posibilidad y es el traslado por protección del habitante en calle o del carretero, que nos permita llevarlo a algunos sitios aplicando la figura que existe en el Código de Policía. Se estima que en la capital hay cerca de 9.500 habitantes de calle. Y se adjudicó la licitación para el cambio gradual de las puertas del sistema de transporte masivo Transmilenio en Bogotá. Así serán las nuevas puertas de las estaciones de Transmilenio. El vidrio será sustituido por una lámina de aluminio más resistente.
Se prevé instalar 693 puertas distribuidas en 24 estaciones ubicadas en el centro de la ciudad. El sistema adjudicó este martes la licitación por 52.000 millones de pesos para sustituir las vulnerables puertas. Con estas puertas, que se instalarán de manera gradual a lo largo del 2022, se busca ofrecer una mejor calidad de servicio para nuestros usuarios. Los dos proponentes seleccionados fueron ASA Abloy and Trend System US Inc. y el consorcio Nautilus. Con este sistema, Transmilenio busca blindarse contra el vandalismo y los colados. Los daños en las protestas costaron más de 20.000 millones de pesos y por la evasión, al día se pierden cerca de 500 millones de pesos. El presidente Iván Duque inauguró hoy una de las obras que acortará el recorrido entre Antioquia, Caldas y el suroccidente del país. El presidente de la República inauguró en el departamento de Caldas el túnel de Tesalia, el cual reduce el recorrido entre los departamentos de Antioquia, Caldas y el suroccidente del país, convirtiéndose en la quinta obra de cuarta generación inaugurada en el actual gobierno. El túnel de Tesalia, que como lo dice aquí este aviso, es el túnel más largo del eje cafetero, acorta distancias, mejora calidad de vida, te genera empleo, trae oportunidades. En total, junto al túnel de Tesalia, son 70 kilómetros de vías entregados hoy por el presidente de la República y prometió que hasta agosto del 2022 entregará 15 obras más de cuarta generación en el país. En estas obras de Pacífico 3 se han invertido hasta el momento cerca de 1.5 billones de pesos. De los 2 billones que se calcula, cuesta la totalidad de la adecuación de estas vías. En un insólito hecho, las autoridades decomisaron un cargamento de marihuana que era transportado en féretros. Estos son los féretros con marihuana que descubrieron las autoridades cuando eran transportados por sujetos armados en un camión sobre el municipio de Ansermanuevo, norte del Valle del Cauca. En el municipio de Ansermanuevo logramos la captura de 3 personas, la incautación de 3 armas de fuego y 698 kilos de marihuana, las cuales eran transportadas en 5 ataúdes y en un camión. Según la policía Valle, la droga pertenecía a la disidencia de las FARC, Dagoberto Ramos, y era trasladada desde el departamento del Cauca hacia el centro del país. La Arquidiócesis de Bogotá extendió hasta el 6 de enero la campaña navideña para que los colombianos hagamos un aporte económico y contribuyamos a las obras sociales de la iglesia. Son 200 millones de pesos los que busca recaudar la Arquidiócesis de Bogotá, destinados a 9.000 personas en 9 obras sociales. El verdadero nacimiento de Jesús en nuestra vida y en nuestro corazón nos lleva a compartir con los más necesitados. Usted puede unirse de 2 maneras o de 3 maneras. Primero, a través de su oración en la vida familiar y en la vida parroquial. Segundo, ayudando a los que están cerca. Puede ser que el necesitado sea de su propia familia o de su vecindario. La campaña va hasta el 6 de enero. Si usted quiere contribuir, ingrese a www.accionyparticipacion.org. 138.000 nuevos empleos fueron creados en los 2 primeros meses de vigencia de la Ley de Inversión Social. Así lo reveló el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera. Con la Ley de Inversión Social, mediante la cual el Gobierno Nacional otorga a los empleadores subsidios por crear nuevos puestos de trabajo formal, se generaron hasta ahora 138.000 nuevos empleos. 102.000 han sido para jóvenes entre 18 y 28 años que tienen un subsidio del 25% del salario mínimo. 21.600 mujeres mayores de 28 años que reciben un subsidio del 15% y 14.900 hombres mayores de este rango de edad que tienen un incentivo del 10% del salario básico. Estos son nuevos puestos de trabajo, se aumenta la nómina. Aquí no entregamos subsidios a cambio de puestos, no. Si hay 10 trabajadores en la nómina anterior y hoy tenemos 11, verificamos que ese 11 sea efectivamente totalmente nuevo. El programa de subsidio para nuevos empleos de los jóvenes ha tenido hasta ahora un costo de 41.000 millones de pesos que hoy están siendo girados a los empresarios. Hay una caída en los inventarios de vehículos nuevos para la venta en Colombia, esto debido a la crisis de contenedores a nivel mundial. La venta de vehículos nuevos ha registrado un crecimiento, pero ya muestra signos de desaceleración por una baja disponibilidad de unidades. La situación internacional por la escasez de contenedores ha retrasado el ciclo de producción de la industria automotriz. La entrega de un vehículo puede tardar hasta 6 meses.
pues con la preocupación de que comienza a generarse alguna falta de disponibilidad de inventarios y hay ventas anticipadas de cara a la entrega en el próximo año. En la primera quincena de diciembre se vendieron 10.445 vehículos, que representa una reducción de 7,4% frente a los niveles prepandemia. La situación ha generado un crecimiento en la venta de vehículos usados. Crece la aceptación de la oferta pública de adquisición de acciones del Grupo Gilinski sobre Nutresa. De acuerdo con el reporte de la Bolsa de Valores de Colombia este martes, se registraron 955 aceptaciones en la oferta pública de adquisición para la compra de acciones de Nutresa. La cifra, que señala 6,99%, representa las primeras 20.044.689 acciones de la compañía. La OPA, convocada por los Gilinski, busca lograr el 51,1% de la empresa de alimentos, es decir, unas 229 millones de acciones. El inversionista local sigue viendo con atractivo esa oferta a precios de un poco más de $7, con una tasa de cambio de 4.000, sin duda le está ofreciendo un ingreso que no veíamos en los años recientes. Por otro lado, la OPA sobre Sura inicia este viernes, donde los Gilinski aspiran a un mínimo accionario de 25,34%. Sin embargo, la nueva presidencia en Chile, donde Sura tiene amplia participación, podría verse afectada. El grupo Sura se podría ver afectado por el curso futuro de los negocios en Chile. Las acciones siguen sujetas a los anuncios corporativos que se dan en el mercado financiero. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,15% a 1.378 puntos. La acción preferencial del Grupo Argos fue la que más subió, con una valorización de 3,68% a 9.345 pesos. La acción preferencial del Banco Da Vivienda fue la que más bajó, con una pérdida de 3,67% a 31.480 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 16.000 millones de pesos, con una variación negativa de 1,11% a 31.220 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana miércoles, será de 3.996 pesos con 28 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.850 pesos y la venden en 3.900 pesos. Un euro cuesta 4.513 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 28 centavos. El azúcar se transó en 18,75 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $71 con 39 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $74 con 10 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.597 pesos.